todo el proceso legal. La gran inquietud que queda por parte de algunos congresistas es si los sectores de izquierda en el pasado, con los hijos de otros presidentes, criticaban esas actitudes o esos cuestionamientos, ¿por qué ahora con el presidente Gustavo Petro sí es un tema individual y personal de su hijo Nicolás? Jorge Alfredo. Claro, y que puede tener todas esas consecuencias que son las que estamos hablando. Ahí está, Aurorita, el tema. Gracias, doctor Don Jorge, me permite. Y don Andrés Carmona, para que le agradezca. Ave María, no me lo han presentado. No, Ay, Aurorita. eso Jorge Alfredo usted tiene que presentar. Siempre, es que siempre no. está presente. Pero quisiera preguntarle al doctor Álvaro Forero cuáles van a ser entonces los efectos políticos y la gobernabilidad que tiene Gobernabilidad, presidenta Maduro. para el presidente que hayan detenido a su hijo Nicolás Petro. Que hayan, Aurorita. Pues, Aurorita, obviamente esto es de lo peor que le puede pasar a un gobierno, que haya un escándalo de corrupción relacionado con la campaña y que tenga un vínculo con la familia presidencial. Peor, pues, muy difícil. Pero fíjese que la política hoy en día se ha vuelto muy paradójica. Hay que ver qué efectos tiene. Yo creo que no demasiados, porque el golpe en términos de opinión pública ya la había sufrido el presidente Petro cuando se conoció la noticia. Entonces, pues esto no es nuevo. Sin duda eso debió afectarlo en las encuestas, debió afectar la credibilidad sobre todo de los sectores más escépticos, pero eso ya pasó. Por otro lado, pues Petro ha hecho cosas que le pueden favorecer. Fue él quien pidió que la Fiscalía investigara, ha mostrado respeto por el trabajo de la Fiscalía y en el trino inclusive parece aceptar la posibilidad de que su hijo sea culpable. Hace una especie de juicio muy duro, que pues es muy valiente hacer ese reconocimiento público. Yo creo que el país le puede reconocer eso. Pero sobre todo en la era de la polarización en que vivimos, estas cosas no terminan afectando tanto políticamente a los líderes. Si usted mira en Estados Unidos, el presidente Biden también está enfrentando acusaciones de corrupción de su hijo. Él está aceptando algunas y muy posiblemente va a ser reelegido, o puede ser reelegido. En Colombia pues tenemos el caso del expresidente Uribe, que terminaron cerca de 10 personas muy cercanas a él en su gobierno en la cárcel. No hay duda de que se cometieron crímenes y sin embargo su imagen no se afectó tanto en ese momento. Institucionalmente, paradójicamente, esto puede ser positivo, porque que un presidente acepte con humildad republicana, como se dice, que la justicia le meta a la cárcel a su hijo, pues eso no se había visto. Estamos llenos de casos donde los presidentes tratan de manipular a la justicia y esto es un avance democrático indudable. Sobre lo que hablaban del efecto en la terna de la Fiscalía, yo no creo que afecte para nada. Si no se declaró impedido el fiscal Barbosa, que es un enemigo declarado del presidente, pues imagínese si va a declararse impedido el presidente. En el caso extremo, el próximo fiscal podría no conocer de ese caso, pero es que, como ha repetido Barbosa, el fiscal general no conoce de ese caso. Son fiscales independientes, entonces ahí no veo nada. Especialmente si el presidente tiene la inteligencia democrática de no nombrar a alguien de bolsillo, como hizo Duque con Barbosa, compañero de pupitre en la universidad y un subalterno, pues obviamente si hace eso, pues rompe con la confianza. Y el tema de las elecciones, yo no creo que afecte tanto, porque muy seguramente al pacto histórico, al petrismo no le va a ir bien en esas elecciones, porque es un partido de opinión, y las elecciones las gana los partidos que no tienen opinión sino maquinarias, claro, o que escogen candidatos con opinión pero local. Si usted mira, hace 4 años el uribismo ganó las elecciones legislativas y ganó las elecciones presidenciales y sufrió una derrota gigantesca en las elecciones locales.
le puede pasar algo similar a Petro, porque aunque se diga 1000 veces, realmente la gente no vota pensando en el presidente, sino en su alcalde, en la calle del frente, ese tipo de cosas. De pronto en Bogotá hay alguna reacción pensando en el presidente, pero ¿usted cree que en Cúcuta la gente va a votar por alcalde pensando en hacer un referendo sobre Petro? Yo no creo. No. Gracias, doctor. Y don Pedro, entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Qué efectos políticos claro, y lo otro? Aportas de una elección. La gobernabilidad. Gobernabilidad, Aurorita. Claro, es que mire ya lo que están pidiendo, lo que decía Felipe Zuleta. Están pidiendo que la terna no la mande el presidente. Imagínese usted lo que puede pasar de aquí en adelante las fuerzas políticas discutiendo eso en el Congreso. Ahora le contamos porque salió el presidente del Senado, el nuevo, de hablar con el presidente Petro. Ahora ya les contamos con Silvia. ¿Qué dijo el presidente del Congreso? Todo esto tiene implicaciones, Pedro. Todo. Aurorita y Jorge, la gobernabilidad es esa forma, digamos, de tener equilibrio al momento de ejercer el poder. Y eso tiene que tener mucho de legitimidad, mucho de eficacia y mucho de estabilidad. Y claro, si el presidente Petro piensa que con pedirle a la fiscalía o con salir a enviar un Twitter institucional va a resolver el problema, pues a mí me parece que Petro es un gran político y va a saber, y lo sabe, que de esa manera el escándalo o el problema que tiene no va a parar ahí. Este es un litigio que va a durar mucho tiempo y cada vez que salgan cosas y que salgan pruebas y que salgan documentos, eso va a permitir que en política los opositores al presidente pues tengan discurso. Y en las elecciones que vienen, claro que va a influir la figura del presidente por muchas razones. Hay unos sectores a los que el presidente, incluso de los que le ayudaron a ser presidente, que están muy molestos con él. No por esto, sino por otras razones. Y yo creo que ese discurso, a medida que salgan, repito, más eventos de este litigio que está en la fiscalía, donde está comprometido su hijo, donde está comprometida su exnuera, pero también hay otros, donde hay un ex embajador en unos problemas complejos, la ex jefe de gabinete en unos problemas bastante complejos, su hermano tiene también unos procesos. Entonces, yo con todo esto y respetando, por supuesto, el sentimiento del señor presidente de la República por su familia, creo que la oposición en política pues no va a tener contemplación. Ahí oíamos a Miguel Uribe entonces, en el informe de Andrés Carmona. Esto sí va a subir la temperatura, esto sí va a darle mucha... Solamente una cosa, es la oposición. ¿Qué hubiera pasado que fuera al contrario? Pues, ¿qué hubiera hecho la oposición en ese caso? Entonces, claro, es que es político. Creo yo que si el presidente pensó que con un Twitter institucional iba a parar la crisis, iba a parar el tema político, yo creo que Petro es tan inteligente que jamás pensaría que eso se va a detener ahí. Y por otro lado, Aurorita y Jorge Alfredo, solo para concluir... Una pregunta además, Pedro, que la he visto en las redes. Es que la plata que teóricamente había recogido, no, esto todo es presunto en la investigación, el hijo del presidente Petro era para la campaña del presidente Petro, ¿no? Pero eso es lo que dicen las investigaciones. Pero además, Jorge, déjeme decirle algo que pasa derecho y nadie pues lo analiza, y yo quisiera que lo contempláramos. El doctor Petro Burgos, Nicolás Petro Burgos, es diputado. Sí, señor. Por el partido Colombia Humana. Y es diputado, Jorge Alfredo, porque se presentó a nombre de ese partido a las elecciones en el departamento del Atlántico, y al perderlas le entregaron la curul de opositor en ese departamento. Hoy todavía es diputado. Entonces nadie puede pensar que esto no va a caer en el debate político. Su señora contó todo lo que contó. Claro, dijo entonces todo lo que dijo, y para muchos abogados terminará implicada. ¿Qué hace uno? Ayudó a cargar unas maletas de unas platas, claro. Todo eso. Hablan de lo chat, que se habla y presuntamente se dice. Pero entonces, ¿qué hacen los opositores? Claro. Entonces, ¿qué hacen los opositores? Pues tienen herramienta para golpear a un diputado que además es el hijo del presidente. Por favor. Entonces yo sí creo, Aurorita y Jorge Alfredo, que esto va a tener mucha complejidad y va a afectar la gobernabilidad del presidente. Ni los solamente abogados. recuerde, Jorge Alfredo, que cuando estalló el escándalo, Nicolás Petro fue a una sesión en la Asamblea, allí en Barranquilla, y dijo, básicamente, aquí estoy y aquí me quedo.
tuvo la posibilidad de apartarse del cargo para poder enfrentar este escándalo por fuera de la asamblea, pero decidió todo lo contrario y decidió quedarse allí. El otro Santiago diciéndome que es lambón, Benedetti y toda esa vaina. No, yo no es la jeta que usted está diciendo que es lambón. ¿Qué es lo que le pasa? Usted ocúpese del... Hola, que a propósito, hoy puso fotico... A mí no me vengan a decir... Esteban vio la fotico que puso el ex embajador Benedetti en el gimnasio. ¿Qué pasó, Aurorita? Del amor. Dejo es una pregunta que me formulan. Entonces el señor sigue ganándose ese platal. Sí, señor. Claro, Sí, señor, pero además pidieron Señora. por inconveniente.